Ya hemos hecho un resumen de todo lo que vamos a ver para estos tres tipos de contribuyentes. Ahora vamos a ver la parte práctica, ¿no? Cómo es el procedimiento para calcular los impuestos que tienen que pagar. Vamos a iniciar con el profesional independiente. Vamos a realizar el cálculo de las obligaciones, de los impuestos que tienen que pagar, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos ingresos, ¿no? De julio. Tiene ingresos el profesional independiente, ventas facturadas de 6.000 bolivianos y sus gastos, compras, ¿sí? De 2.000 bolivianos, ¿no? Esta obligación de julio ya lo tendría que haber presentado en el mes de agosto, dentro de los plazos. Agosto lo propio, ¿no? Ingresos 5.000 bolivianos, ¿sí? Ingresos facturados y por el otro lado los gastos, las compras 2.200 bolivianos. Obviamente estas compras del profesional independiente que presenta mes a mes tienen que ser relacionadas con su actividad económica, no puede ser cualquier otra compra. Caso contrario, en algún momento les pueden fiscalizar, le puede observar la renta y les hace devolver ese crédito fiscal, ese saldo a favor con el cual se ha beneficiado, ¿ok? Ahora vámonos a septiembre, ¿sí? Septiembre vamos a hacer con este ejemplo, con los datos de septiembre, vamos a hacer la declaración jurada mensual, ya que nos encontramos en el mes de octubre, ¿ok? Vamos a suponer que este NIT termina, para nuestro ejemplo, el NIT termina en 0, entonces tenemos plazo para presentar el IVA y el IT en el formulario 200 y 400, tenemos hasta el 13 de octubre, ¿ok? Ahora, si el día 13 de octubre cae día sábado, domingo, feriado, ya sabemos que pasa al siguiente día hábil, ¿listo? Perfecto. Entonces acá, para el mes de septiembre, tiene que pagar un impuesto que es el IVA y tiene que pagar el IT. El IVA paga el 13% y el IT el 3%, ¿verdad? Para nuestro ejemplo, ¿cuánto saldría? ¿No? Por ejemplo, tenemos 8.500 bolivianos de lo que facturó de ingresos y 3.000 bolivianos tienen de compras, de gastos, ¿no? Estas compras, ya saben, tienen que ser relacionadas con la actividad. Entonces hacemos el ejercicio, 8.500 menos 3.000 bolivianos de compras, nos queda 5.500. De la diferencia vamos a pagar el IVA, el impuesto al valor agregado, que ya les dije que es el 13%, ¿verdad? Entonces el IVA tendría que pagar en el mes de septiembre, tendría que pagar 715 bolivianos, ¿sí? Y el IT, el impuesto a las transacciones, el 3%, se calcula de los ingresos, de las ventas facturadas que tiene. ¿Cuánto sería? 8.500 por el 3%, tiene que pagar 2.255 bolivianos, ¿ok? ¿Sí? Más los 715, entonces en el mes de octubre, en el cual nos encontramos, el impuesto del mes de septiembre, el total, tendría que pagar 970 bolivianos, ¿sí? Este es el impuesto mensual. Ahora como nos encontramos en octubre, ya corresponde presentar la obligación del tercer trimestre, vale decir, el registro de compras y ventas, el RCB en el formulario 610, ¿ok? Y ese formulario 610, el plazo no es como el IVA y el IT, como el mensual. Si el NIT termina en 0, el plazo les dije que es hasta el 13 de octubre, ¿verdad? Pero en este caso, para esta obligación trimestral, ¿sí? No importa en qué número termine el NIT, el plazo es del 1 al 20 de octubre se tiene para presentar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya hemos calculado el impuesto mensual, ¿no? Tiene que pagar 970. Ahora, para el profesional independiente, ¿ok? También por si acaso, antes de presentar, porque esto ahorita es teoría, si nos vamos ya al momento de llenar en el sistema, tenemos lo primero que antes de declarar el formulario 200 y 400, el impuesto, el IVA y el IT, tenemos que hacer el envío de una obligación que es el registro de compras y ventas. El plazo sería del 1 de octubre al 9 de octubre. Y si cae el 9 de octubre cae el día sábado, domingo, feriado, pasa al siguiente día, ¿ok? Bien, perfecto. Entonces ya hemos hecho el cálculo del impuesto mensual. Ahora tenemos que hacer el cálculo, el pago del impuesto trimestral, ¿sí? Y aparte, recordarles que estos datos, por ejemplo, el formulario 200, el IVA, cuando ya presentamos el registro de compras y ventas, ingresamos nuestras compras, nuestras ventas,
en el sistema ya no tenemos que llenar nada, no solo revisar, ingresar a hacer la declaración jurada, siguiente y ya está. Se nos da ya todo esto. A no ser que tengan saldo, hasta el saldo también se arrastra de manera automática, ¿ok? Perfecto, eso lo vamos a ver en otro video, a más detalle. Bien, vámonos entonces ahora con el tema de la obligación trimestral. Perfecto, entonces para ello tengo que tener los datos, ¿no?, de mis ingresos mensuales del tercer trimestre, que va a ser julio, agosto y septiembre, ¿ok? Y vamos a aprovechar esta planillita del consultor de línea para poder realizar esa declaración, ¿ok? ¿Qué necesitamos entonces? Datos de los 3 meses del tercer trimestre, julio, agosto y septiembre. Si podemos ver acá, ¿sí?, tenemos, ¿sí?, 6.000 bolivianos de ingresos que hemos tenido en julio, 5.100 en agosto y en septiembre 8.500, ¿ok? Ahora, para pagar el impuesto, ¿sí?, vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, en julio tenemos 6.000 bolivianos de ingreso, en agosto tenemos 5.100 bolivianos de ingresos, el profesional independiente, y en septiembre tiene 8.500 bolivianos, ¿ok? A ello tenemos que hacer, ¿sí?, tenemos que hacer el descuento, le tenemos que descontar. ¿Qué tenemos que descontarle acá? Tenemos que descontarle el IVA, aquí vamos a colocarle un costadito, a ver. Tenemos que descontarle el IVA, que sería el 13%. Tenemos que descontarle también, en el caso que el profesional independiente, tenemos que tomar en cuenta para eso necesitamos el dato del salario mínimo nacional, 2.500, ¿ok? 2.500 es el salario mínimo nacional. Entonces descontamos el IVA, el 13% de los ingresos facturados. Vamos a descontar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes, ¿sí? Entonces tenemos que descontar el IVA, tenemos que descontar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes para poder determinar el impuesto a pagar, ¿ok? Perfecto. Entonces hacemos el cálculo, ¿no? El 13% de 6.000 bolivianos va a ser 6.000 bolivianos por el 13%, son 780 bolivianos. Sí, ahora el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, aplicamos, sencillo, ¿no? 2.500, que es el salario mínimo nacional, por 2 nos da 5.000 bolivianos, por el 13% vamos a tener 650 bolivianos. Y esto se repite para el salario mínimo nacional, se repite para julio, agosto y septiembre, ¿no? 650 para septiembre. Pero para agosto tenemos que calcular el IVA, el 13%, 5.100 por el 13%, va a ser 663 bolivianos. Para septiembre, 8.500 por el 13%, 1.105 bolivianos. Perfecto. Ahí está, ¿no? Ya hemos hecho el descuento, entonces ya hemos sacado qué es lo que tenemos que descontar. Adicionalmente a ello, por si acaso podemos descontar, obviamente, ¿sí? Si es que realiza aportes a la gestora, si es que tiene compras también, fuera de las que ya ha presentado en el mensual, ¿no? Fuera de estas que ya presentó. Estas compras que presentó en el mensual son relacionadas con la actividad. En el caso que necesite acá para nuestro contribuyente, si necesita compras, ¿sí?, para no pagar el IVA, puede presentar en el formulario anexo, que es el formulario, acá podría ir en el formulario anexo 110, ¿no? Ahí puede presentar compras de cualquier tipo, obviamente que tenga que esté a su nombre y a su NIF, ¿ok? Perfecto, entonces acá, ahora sí, nos vamos a complicar un poquito. Lo vamos a sacar en esta casilla, ¿ok? Para poder, me voy a ir aquí arribita, no me da el espacio, ¿ok? Julio, agosto y septiembre, ¿ok? Bien, lo voy a dividir en 2 para que podamos tener el dato. ¿Y qué es lo que hace esto? Generalmente en el sistema ya el mismo sistema ya lo hace estos cálculos, solo nosotros tenemos que saber qué datos, qué montos tenemos que tomar en cuenta. Bien, 6.000 bolivianos para el mes de julio, para el primer mes del tercer trimestre. 6.000 bolivianos menos 780 menos 650, se tiene un ingreso total para pagar el impuesto de 4.570 bolivianos.
Para el otro mes, para el mes de agosto, 5.100 menos 663 menos 650, el salario mínimo nacional, tenemos 3.787 bolivianos. Para el mes de septiembre, 8.500, descontamos el IVA, el 13%, 1.105, menos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, menos 650, tenemos 6.745. Ok, perfecto. ¿Y qué hacemos? Tenemos que sumar de los 3 meses. Vamos a sumar, ¿no? 4.570 más 4.570 más 3.787 más 6.745. Listo. ¿Sí? De los 3 meses la sumatoria nos da un total de 15.000. Vamos a aquí vamos a hacerlo, ¿ok? De 15.102 bolivianos. De eso tendríamos que pagar el 13% del impuesto. ¿Cuánto sería por el 13%? Que es la alícuota del RC IVA, del impuesto trimestral. Tendría que pagar 1.963 bolivianos. Eso es el impuesto que tendría que pagar con los datos que tiene el profesional independiente. En el caso que solo tomemos en cuenta el descuento del IVA y del 13% de 2 salarios mínimos nacionales y no tenga ninguna compra para el trimestral para poder presentar en el formulario 110. ¿Ok? Ahora, si se podría bajar este impuesto de 1.963, necesitamos tener compras que no hemos presentado en el mensual. ¿Sí? Compras que necesitamos para el trimestral que se presenten en el formulario 110, anexo del formulario 610. ¿Sí? Perfecto. Y obviamente no estamos tomando algunas variables, las cuales lo vamos a tomar en cuenta cuando realicemos el ejercicio para el consultor por producto y consultor de línea para poder complementar esta obligación o el cálculo del impuesto trimestral del RC/IVA del formulario 610. ¿Ok? Bien, esto ya continuamos en el siguiente video. Cualquier duda, consulta.